veces se conocen con el nombre de vórtices, ¿no? De alguna forma son como los remolinos que tal vez ustedes físicamente podrán haber visto, ¿no es cierto? Cuando ven el movimiento, sobre todo, pero que son ¿bien? Entonces, régimen laminar significa orden. Las líneas de flujo son paralelas entre sí. Estas capas, ¿sí?, que forman parte del fluido mantienen su posición. Lo opuesto es régimen turbulento. Ahí tenemos un caos, un movimiento sumamente desordenado. Y es porque las líneas de flujo se entrecruzan entre sí continuamente y podemos representar a nivel de estos remolinos, a nivel de estos vórtices que tenemos como característica principal de este flujo. ¿Qué pasa cuando tenemos un régimen de transición? Es una mezcla entre laminar y turbulento. ¿Sí? Aquí tal vez podemos tener ligeras ondulaciones. ¿Sí? Ya no tenemos el orden. Podemos ver un ligero entrecruzamiento de las líneas de flujo. ¿Sí? Porque el flujo está dejando ese orden para pasar al desorden. Estamos dejando la laminaridad y estamos entrando a la turbulencia. ¿Sí? Es una mezcla, de alguna forma, entre régimen laminar y régimen turbulento. ¿Sí? Entonces, físicamente o gráficamente, hagamos un pequeño esquema de cómo sería la forma inherente o la característica que tiene este flujo laminar, este flujo turbulento y este flujo de transición. ¿Sí? Pero claro, yo puedo hacer una idea, ¿no es cierto? Pero yo no puedo ver el flujo. ¿Sí? Puedo tener agua que circula por una tubería e incluso esta tubería sea de vidrio y yo pueda ver, ¿no es cierto?, el flujo del fluido a través de esa tubería. Pero aún así, tal vez yo no pueda identificar si las líneas son ordenadas, si son desordenadas, o estamos pasando de un régimen de flujo a otro. Es por eso que, de forma contundente, yo establezco si el régimen es laminar, de transición, de turbulencia, a nivel de flujo dimensional. ¿Sí? Este número de Reynolds me permite a mí establecer contundentemente la característica inherente a ese flujo, el nivel de turbulencia que tiene el fluido. ¿Sí? El número de Reynolds siempre significará nivel de turbulencia y siempre ustedes verán que este Reynolds se calcula como densidad, velocidad, una longitud característica sobre el sostenimiento. Este número de Reynolds, y ustedes se dan cuenta que se aplica a nivel de fenómenos de transporte y también a nivel de operaciones universales. Siempre tendrá esa definición: densidad, velocidad, longitud característica, viscosidad. Lo que se da en ciertos casos a veces es ciertas adaptaciones y modificaciones del entorno en función del fenómeno en el cual estén trabajando. Y es por eso que aquí yo hablo de longitud característica. Esta longitud puede experimentar también cambios. Y a nivel de flujo de fluidos por tuberías, esta longitud característica es el diámetro de la tubería. ¿Sí? Cuando ustedes trabajen con tuberías y quieran determinar el nivel de turbulencia que tiene el fluido cuando se mueve por la tubería, la longitud característica es el diámetro. ¿Sí? Y ahí será densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad. Y claro, ya tengo un argumento para clasificar el flujo, pero necesito algo. Y ahí les puedo decir que el régimen laminar obtiene cuando el número de Reynolds es inferior a 2100, 2300. ¿Sí? Unos autores le ponen 2100, otros le ponen 2300. ¿Sí? El régimen turbulento, unos le ponen superior a 2800, otros le ponen superior a 2300. Y la transición será entre 2100 y 2800. 2300, inferior a 2100, inferior a 2300, régimen laminar. Superior a 2800, 3000, régimen turbulento. Y entre 2100, 2800, 2300, 3000, es un régimen de transición.
Ahora, ¿cómo determinaron estos rangos de estos valores? Y hay un experimento famoso que diseñado justamente por Reynolds que permitió establecer estos rangos. Tal vez esta práctica la hagan a nivel de laboratorio y se las voy a explicar brevemente. Van a tener una tubería que es transparente, ¿sí? Puede ser de vidrio o de policarbonato, pero es que es transparente y permite ver. Van a trabajar con un líquido que sea transparente, y en este caso sirve bastante bien lo que es el agua. ¿Sí? Van a tener un flujo que lo pueden controlar. ¿Sí? Puede ser, no sé, una tubería acoplada al sistema de distribución de agua, ¿no es cierto? Y tiene usted una llave que no es más que una válvula que permite regular el caudal del flujo que se está moviendo por ese flujo. ¿Sí? Tenemos la red de distribución del agua que tiene unas llaves y está adaptada a una tubería que es transparente, y con esta válvula nosotros podemos regular el caudal, la velocidad con la cual el fluido se mueve. ¿Sí? Entonces, con la finalidad de que yo pueda utilizar este modelo de Reynolds, fíjense, la densidad, yo sé que voy a trabajar con agua, conocida. La viscosidad es una propiedad físico-química que depende del fluido con el cual estoy trabajando agua, lo puedo consultar sin ningún problema. Si físicamente yo tengo la tubería, yo tomo una regla o cualquier otro dispositivo y puedo medir el tiempo. Por lo tanto, conozco densidad, diámetro, viscosidad, y esta velocidad va a depender de qué, de cuánto abra o cuánto cierre la válvula, ¿no es cierto? La llave que permite que el agua circule por aquí. ¿Sí? Entonces, ustedes van a empezar con caudales pequeños, que significa velocidades pequeñas, ¿no es cierto? ¿Cómo miden esas velocidades? El método de la probeta, ¿no es cierto? Utilizarán una probeta, un cronómetro, ¿sí? Abrirán un poco la llave de agua para que salga un bajo caudal, y eso va a significar una baja velocidad. Y pues aquí ustedes tomarán una probeta, verán, ¿no es cierto?, el tiempo que les toma a ustedes tomar, no sé, 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros, y con esta ecuación que ustedes ya conocen, que es velocidad por área, fácilmente pueden encontrar. ¿Sí? Pero ustedes necesitan algo adicional para que puedan encontrar esta característica. Para ello, ustedes verán que se hace una pequeña adaptación. Y aquí habrá una pequeña porción en donde verán que tendrán la opción de poner una jeringa. Una jeringa que tiene un color. ¿Sí? Puede ser azul de metileno o lo que fuese. ¿Sí? Pero la idea es que permita la inyección del colorante en el caudal del agua que se está metiendo. ¿Sí? Y eso les permitirá a ustedes ver o asociar esos números, esos datos que les acabo de dar con la característica. ¿Sí? Fíjense, si yo estoy trabajando en régimen laminar, ¿sí?, yo inyectaré el colorante en este punto, y claro, por efecto del movimiento, el movimiento del agua, ¿qué es lo que hace? Arrastrar el colorante. ¿Sí? Pero como la característica de este flujo es que es el orden, si yo inyecto el colorante en esta capa de fluido, ¿qué pasa? Que esta capa de fluido mantiene su posición. Y esta capa de fluido es la única que arrastra. Y ustedes vean que la trayectoria que marca, ¿sí?, esa línea de flujo y que está ayudada por el colorante es prácticamente lineal. Claro, ustedes más luego empezarán a observar que aquí prácticamente ya empieza, ¿no es cierto?, como que a expandirse la zona en donde está el colorante, y eso es naturalmente por transporte de masa. Yo no puedo anular el transporte de masa. El colorante necesariamente tiene que difundirse en el resto del agua, porque, como les decía, alta concentración, baja concentración, transferencia de masa, y tiene que difundirse en todo el agua con el cual se. Pero
En las partes iniciales del fenómeno se va a mantener. El colorante cae en esta línea de flujo. Como esta línea de flujo mantiene su orden, mantiene su posición, la va arrastrando. Ustedes podrán ver que prácticamente es una línea recta mientras estén en el ámbito de qué, mientras el número de Reynolds sea inferior al inicio. ¿Qué pasa con lo opuesto? Cuando ustedes ya trabajen en un ámbito de turbulencia, ustedes inyectarán el colorante en este punto, pero automáticamente empezarán a ver que toda la tubería se pinta de eso. ¿Por qué? Por esta característica. La línea de flujo ya no mantiene su orden, ya no mantiene su posición, sino que es sumamente caótica y se cruza comunicación. Entonces, el colorante puedo caer acá, pero ya viene la otra línea de flujo, la otra de acá, y eso hace que toda la tubería empiece a tinturarse de forma. Y eso ustedes verán que es una característica que se observará cuando el número de Reynolds es superior a 2800 superior. Y eso concuerda con un poco la explicación que les acabo. Orden versus eso. Y claro, cuando ustedes trabajen entre 2100 y 2800, ustedes verán, ¿sí?, que hay ondulaciones. Porque estamos dejando la laminaridad y estamos dejando la turbulencia. ¿Sí? Que será un efecto bastante marcado que ustedes no pueden observar. ¿Sí? Entonces, repito, a nivel de o establecer régimen laminar turbulento de transición es prácticamente asociarle una característica a cómo está ocurriendo el flujo. Si es ordenado, si es desordenado, si estamos en esta zona de transición. ¿Sí? Netamente es un diagrama, un esquema mental, pero realmente yo caracterizo ese flujo con este número de Reynolds, y esto es absoluto. Combino densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad, y en función del valor numérico que yo obtengo puedo definir y establecer si es régimen laminar, si es régimen de transición o si es régimen de transición. Y como les decía, cuando yo trabajo con un grupo dimensional, este es un criterio. ¿Sí? Si yo tengo agua, glicerina y miel de abeja, y para las condiciones, para cada una de estas sustancias, yo obtengo un mismo número de Reynolds, significa que la característica o la forma como se da el flujo, el nivel de turbulencia es exactamente. ¿Okay? Un poco aquí, lo que les decía, pueden ver la utilidad de trabajar con un grupo dimensional. Porque caso contrario, yo tendría que establecer, ¿no es cierto?, particularidades, porque seguramente cuando yo tengo régimen laminar para el agua ocurre a cierta velocidad, para la glicerina otra, para la miel de abeja. Y eso va a depender encima de eso de qué, de la velocidad, del caudal, del diámetro. Pero cuando yo combino estas variables y utilizo el número de Reynolds, ya me olvido de la sustancia con la cual estoy, porque solo me interesa que el valor numérico que caracteriza el flujo de la sustancia con la cual estoy. ¿Qué más yo puedo definir que un flujo es estacionario y que un flujo es no estacionario? ¿Sí? Aquí ustedes ya saben qué significa estacionario y qué significa no estacionario. A nivel de estacionario va a ser una característica a nivel de flujo en la cual la variable de tiempo no incide en su corriente. ¿Sí? Es decir, puedo yo combinar incluso esta característica de laminaridad y en estado estacionario, ¿no es cierto? Eso va a significar que a tiempo 1 segundo o tiempo 1 millón de años el flujo sigue siendo flujo. Pero también puedo trabajar en escenarios en donde yo tengo un estado no estacionario y ahí sí, ¿no es cierto?, puede ser que las características del flujo vayan cambiando conforme más. ¿Sí?
Ahí las variables, las propiedades que caracterizan a ese flujo van a depender de qué, van a depender de qué. ¿Sí? Al otro mundo, ustedes ya saben qué significa estado estacionario, qué significa estado no estacionario. Y simplemente lo que hacemos es trasladar eso que ustedes conocen a nivel de flujo. Flujo estacionario, flujo no estacionario. ¿Sí? Netamente, y las características que definen el comportamiento de ese flujo dependerán del tiempo o no dependerán del tiempo para que sea no estacionario o para que sea estacionario. Puedo hablar también de lo que es flujo interno, de lo que es flujo externo. ¿Sí? Aquí, para que entendamos qué es flujo interno y flujo externo, hay que recordar lo que yo les mencionaba en clases anteriores. Yo defino flujo de fluidos o movimiento del fluido, pero siempre tomando como referencia una superficie. ¿Sí? El aire, el agua, cualquier otro fluido se mueve por o sobre una superficie. ¿Sí? Yo no puedo concebir el movimiento del fluido si no tengo una superficie. No puedo aislar. ¿Sí? Consecuentemente, el movimiento, el flujo del fluido siempre es o tiene que considerarse una superficie con la cual está interactuando. ¿Sí? Entonces, esta superficie es la que me permite a mí definir flujo interno o flujo externo. Cuando yo hablo de flujo interno, resulta que esta superficie por donde se mueve el fluido contiene completamente la superficie. ¿Sí? Por eso, cuando yo hablo de una tubería circular, cuando yo tengo flujo de fluidos por tuberías, ahí estoy hablando de flujo interno. ¿Por qué? Porque esta superficie por donde se mueve el fluido contiene completamente, totalmente a ese fluido. ¿Sí? Si esta superficie no contiene completamente a ese flujo, estamos hablando del flujo externo. Por ejemplo, cuando yo tengo el flujo de estas canaletas que recolectan el agua lluvia, ¿por qué? Porque esta superficie no contiene completamente el flujo. Aquí tengo una superficie libre que no está siendo contenida por ninguna superficie. El flujo se da sobre esta superficie, pero esta no la contiene completamente. ¿Sí? Entonces, esa es la característica importante que a mí me permite definir flujo interno o flujo externo. ¿Sí? La superficie por donde se mueve, si la contiene completamente o si contiene completamente el flujo interno, si lo contiene parcialmente es flujo. Pero también a veces puede ocurrir que yo tenga flujo interno, pero por cómo corre el flujo, ya tenga que utilizar flujo interno o externo para tratar de caracterizar así. Entiendo que todos ustedes han trabajado con un condensador de Jevik. ¿Sí? Ese condensador de Jevik que es más que un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Tiene un doble tubo. Un tubo pequeño que está contenido por un tubo más. ¿Sí? Generalmente ustedes utilizan este condensador cuando van a hacer una destilación, ¿no es cierto? Por aquí circula un vapor y este vapor ustedes lo quieren condensar y aquí se han dado cuenta que tienen unas conexiones para que ingrese agua fría y por acá, ¿no es cierto? Esta agua fría lo que hace es restar energía al vapor para que condense, pero claro, pierde energía y simultáneamente gana energía y aquí entra agua fría y acá sale agua caliente. ¿Sí? Es un tubo concéntrico o un intercambiador de calor de doble tubo, pero cuando tenemos esto, yo aquí, sin temor a equivocarme, yo puedo decir que aquí tengo flujo interno. ¿Sí? Pero si yo quiero caracterizar el movimiento o el desplazamiento del fluido que circula por el espacio anular,
ahí yo puedo decir que tengo un flujo externo respecto a la tubería interna. ¿Sí? En ambos casos, y tengo un flujo que está siendo contenido completamente por superficies. Pero por la particularidad del equipo con el cual están trabajando, yo defino y establezco que la sustancia que está moviéndose por el espacio anular es un flujo externo respecto a la tubería. ¿Sí? Son particularidades donde se acepta el manejo del flujo interno o flujo externo cuando tengamos superficies que contienen completamente el flujo. Pero la generalidad es esta. Si la superficie por donde se mueve el fluido contiene completamente el flujo, es flujo interno. Si no la contiene completamente, es flujo externo. ¿Sí? Son características que me permiten a mí definir o caracterizar de forma adecuada este movimiento de los flujos. Y de hecho yo puedo combinar todas estas cosas. Yo puedo decir que el flujo es incompresible en régimen laminar y en estado estacionario. Puedo combinar todas estas definiciones que acabo de mencionar para tratar de darle mayor caracterización, ¿sí?, a la forma en la cual el fluido está. ¿Sí? Entonces estas son tal vez las más importantes. Puedo tener otras características, otras definiciones en torno al movimiento de estos flujos. Pero lo que más me interesa es que tengan claro que es un flujo compresible e incompresible, qué régimen laminar de transición o de turbulencia, qué es un flujo estacionario, qué es un flujo no estacionario, qué es un flujo interno, qué es un flujo externo. ¿Sí? Porque muchas de las veces ustedes verán que las características que tiene el flujo a veces les direcciona hacia qué, hacia el empleo de ciertos modelos matemáticos. Por ejemplo, nivel de transferencia de calor. Se utiliza mucho el grupo dimensional de Nusselt. Y ese Nusselt, por ejemplo, es uno muy común, 0,023, Reynolds a la 0,8 y Prandtl igual a la 0,3. ¿Sí? Es un modelo matemático, repito, que se utiliza a nivel de transferencia de calor para calcular coeficientes de transferencia de calor. Pero es un modelo matemático que lo utilizan en ciertos casos. Y ahí en su momento les dirán, este modelo matemático se utiliza cuando están trabajando en régimen turbulento, cuando es flujo interno, que obviamente es en estado estacionario. ¿Sí? Y la utilización de este modelo matemático de forma adecuada y de forma correcta depende de qué, de las características del flujo con el cual están. Y ahí es importante que ustedes entiendan todas estas cosas. ¿Sí? ¿Puede calcular el número de Reynolds en un flujo no interno, en un flujo externo? ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces la característica? ¿Cómo calcular el flujo externo? Les decía, o la pregunta que hace el compañero es que si se puede calcular o determinar el nivel de turbulencia, el nivel del número de Reynolds, cuando tenemos un flujo que es externo. Claro, cuando tenemos un flujo interno, ¿no es cierto? Con el diámetro de la tubería yo puedo calcular, ¿no es cierto?, esa longitud característica. Pero, ¿qué pasa con un flujo externo? Si yo trabajo con un flujo externo, claro que puedo calcular el nivel de turbulencia con un número de Reynolds, pero ahí está, o la clave está aquí en la longitud característica. De hecho, yo no únicamente me puedo centrar en tuberías secundarias. Ustedes se han fijado en edificios mucho más grandes en los que necesitan tal vez acondicionamiento de aire o evacuación de aire, habrán visto que tienen ductos que son cuadrangulares.
acá como yo puedo definir o ver las características y ya la tubería es cuadrangular. Aquí lo que nos ayuda es que realmente aquí esta longitud característica y muchas de las veces se conoce con el nombre de diámetro original. Aquí yo hago una corrección para tratar de establecer o calcular justamente la longitud característica del sistema, ¿sí?, en el cual estoy trabajando, para tratar de caracterizar adecuadamente la geometría del ducto en el cual estamos. ¿Sí? Esto ya lo veremos, lo verán con mayor detalle, tal vez en fenómenos 2. Pero este diámetro equivalente lo calculan como 4 veces la sección transversal al flujo, dividido para el perímetro de transferencia. ¿Sí? Fíjense, tengo una tubería circular, ¿no es cierto? La sección transversal al flujo, ¿cómo la calculan? Un cuarto de pi por el diámetro. ¿Sí? Aplicando esa fórmula, multiplico por 4, ¿no es cierto? ¿Y el perímetro de transferencia qué es? El perímetro de transferencia es justamente la interacción o la zona de la superficie que está en contacto con el fluido que está. En este caso es el perímetro de esta circunferencia. ¿Cómo calculan el perímetro? Por eso les decía, en el caso de una tubería, la longitud característica no es más que el diámetro. Ahora esta misma ecuación la pueden trasladar a la tubería cuadrangular, le pueden trasladar también a esta canaleta, por donde se mueve. ¿Sí? Igual aquí 4 veces la sección transversal al flujo, perímetro de transferencia sería solo esto, la parte que moja realmente, ¿no es cierto? Esto nos permite a nosotros, igual, no perder la esencia, porque el Reynolds nos permite a nosotros ver el nivel de turbulencia, pero claro, tengo que hacer algunos ajustes para un poco tratar de caracterizar la geometría con la cual estoy trabajando, y esencialmente es tratar de determinar la longitud que caracteriza a esa geometría. Y a nivel de fenómenos de transporte, ¿sí? Esa es la fórmula. Y de hecho, ustedes utilizarán esa fórmula no únicamente en transferencia de cantidad de movimiento, sino también en transferencia de calor y también en transferencia. ¿Sí? Transferencia de calor, por eso aquí pongo perímetro de transferencia. Un nivel de transferencia de masa se conoce por nombre, perdón, de cantidad de movimiento, se le conoce como perímetro mojado. La superficie que está siendo mojada por el fluido que se entra. Pero realmente a nivel de transferencia de calor se habla de un perímetro de transferencia. Por ejemplo, tomo como ejemplo igual el condensador de Jering, ¿sí? Ahí ustedes tienen transferencia de ¿qué? De calor entre fluido 1 y fluido 2, y están siendo separados por una determinada superficie. ¿Sí? ¿Cuál es la superficie de separación? ¿Sí? El tubo interior permite la circulación del fluido y vapor. El tubo exterior circula vapor. Y entre líquido y vapor existe transferencia de calor. Pero no existe mezcla porque tienen una superficie de separación. Brevemente, eso es la definición muy general, lo más general que tenemos de transferencia de calor. ¿Sí? Transferencia de calor entre dos fluidos que se encuentran separados por una superficie. ¿Sí? Para el fluido 1 no tengo mayor problema. De hecho, ustedes verán en su momento que para seleccionar los modelos matemáticos para calcular coeficientes de convección tienen que calcular el número de fluidos. Para el fluido 1 no hay ningún problema. El diámetro de la tubería es la longitud característica para calcular este número de Reynolds. Pero, si ustedes quieren calcular el número de Reynolds para el fluido que circula por el espacio anular, y hay problemas. Ahí tienen que aplicar esto. 4 veces la sección transversal al flujo dividido para el perímetro de transferencia. ¿Cuál es el perímetro de transferencia? Esta superficie que permite la separación entre los fluidos que están intercambiando. Y claro, aquí se combina o se complica un poco,
Porque muchas de las veces cuando cuantifican o diseñan el intercambiador de calor, tienen que tomar en cuenta aspectos que tienen que ver con cantidad de movimiento y también aspectos que tienen que ver con transferencia. Si ustedes quieren ver aspectos de transferencia de cantidad de movimiento para calcular el diámetro equivalente, ya no tienen que considerar únicamente esto, sino también esto, como el perímetro. Pero si quieren ver transferencia de calor, es únicamente la superficie que separa a los fluidos que están intercambiando. Y dependiendo del ámbito de aplicación, este perímetro de transferencia tiene que ser considerado. Pero esta ecuación es genérica. Harán ciertas modificaciones, ciertas adaptaciones, como les acabo de explicar. Y claro, lo otro es que necesariamente también en función del fenómeno en el cual trabajen, los rangos que les permiten visualizar si el régimen laminar de transición de turbulencia van a cambiar. Por ejemplo, tomando como referencia agitación, también ustedes trabajarán con un número de Reynolds, ¿sí?, que está aplicado para la agitación. La esencia seguirá siendo lo mismo: densidad, velocidad, diámetro sobre. ¿Sí? Aquí está el tanque, aquí tienen un líquido, aquí tienen un agitador, un rodete, que permite este acto de. Aquí ustedes modificarán un poco, porque aquí ya no me interesará, o lo que me interesa realmente el diámetro del agitador. Aquí lo que me interesa ya no es la velocidad, o sí me interesa la velocidad, pero vista de otra forma. El movimiento de este agitador es el que impulsa el movimiento del líquido que están agitando. Pero claro, ustedes se habrán dado cuenta que aquí yo no veo o mido velocidades lineales, sino son velocidades angulares. Por lo tanto, yo tengo que reajustar esta velocidad en función del fenómeno del cual trabajé. Y aquí pongo velocidad angular de giro, y para que sea coherente con el hecho de que genere un grupo adimensional, ahí pongo diámetro del agitador elevado. ¿Sí? Por un análisis netamente dimensional. Y de esa forma ustedes calculan el número de Reynolds en la aplicación, pero claro, ya tengo que modificar los valores. Y de hecho, si mal no recuerdo, cuando el Reynolds es inferior a 10, si mal no recuerdo, se dice que es régimen laminar. Y cuando ustedes tienen un Reynolds que es superior a 10.000, tienen un régimen de turbulencia. Entre 10 y 10.000 tienen un régimen de transición. Sí, van a tener varios escenarios. Por ejemplo, igual veremos el fenómeno de los transportes, sobre todo cuando vemos capa límite. Yo puedo analizar el flujo, el movimiento del fluido a través de esta superficie que está en posición horizontal. Aquí también calcularemos el Reynolds, será densidad, velocidad, pero ahora la longitud característica es la posición de donde, desde el inicio de esta superficie sobre la cual el fluido se encuentra. ¿Sí? Pues en este punto, en X1 tendrá un Reynolds, en X2 otro Reynolds, en X3 otro Reynolds, en X4. Y aquí nuevamente veremos que tenemos otros rangos de variación para definir un régimen laminar, régimen de transición o régimen de flujo. Pero el Reynolds esencialmente me permite nivel de frecuencia. ¿Sí? Características de ese movimiento a nivel de cómo esas capas, cómo esas líneas de flujo se mueven por efecto del movimiento del fluido sobre una superficie. Si hay orden, si hay desorden, o si estamos pasando de un régimen a otro. Bueno, creo que se nos da tiempo. Llegamos a